Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Twitter, @Rodpack. Aquí está de vuelta en la mesa Rodrigo Pacheco. Rodrigo. Pascal, con gusto de saludarte, y está con nosotros esta mañana Pedro Canaval. Él es socio de justamente en Baker Tilly, además catedrático de la UP, sabe todo lo que hay que saber del SAT. Así que Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pascal? Buenos Bien, días. un gusto saludarte, Pedro. Igualmente, gracias, Rodrigo. Buen día al auditorio también. Oye, bien interesante, Pedro, lo que estamos viendo en términos de cómo se van reportando los datos del SAT en términos de la recaudación. Hace un rato, antes de entrar al aire, platicábamos el efecto, por ejemplo, de la fortaleza del peso en términos de las importaciones, que los datos que ayer reportaba el INEGI muestran que crecieron en el acumulado de enero-julio, pero que finalmente me explicabas, pues obvio, no necesariamente los efectos TEMEC y distintos acuerdos tienen un efecto ahí, pero sobre todo entender en dónde estamos en términos de recaudación y hacia dónde vamos, sobre todo porque ya viene el final de sexenio. Hoy la nota principal del periódico Excelsior habla de la formulación del presupuesto 2024, que será de austeridad, como suele ocurrir ya en un fin de sexenio, ¿no? Claro. Y primero que nada, para efectos empresariales e industriales, todo esto es un insumo muy importante para la toma de decisiones. Exacto. Rodrigo. Estamos hablando de temas que nos desacostumbramos, ¿no? Hablar de crecimiento económico ahora positivo, inflación, tasas de interés, efecto del petróleo, inflación, bueno, todo esto junto, que lo veíamos como, bueno, ya ni para qué lo revisamos diario. No, bueno, ahora estamos todos los días viendo cómo amaneció el dólar y cosas de ese tipo. Y lo que comentabas de el efecto que puede tener en la planeación estratégica ahora para el segundo semestre de las empresas, de cómo vamos a ver las importaciones, porque el informe tributario de gestión del SAT te habla de cómo un efecto del 12% menos de recaudación de IVA en el semestre respecto al año pasado y un efecto positivo en ISR. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿y qué nos convendrá? ¿No? Viene el conflicto. ¿Cuál será la planeación del segundo semestre? Y bueno, pues como país hay decisiones y hay pensamientos que tener. Digo, los hermanos argentinos están en una espiral invertida de la que estamos nosotros con el peso argentino. Pero bueno, para efecto de la estrategia de una empresa, decíamos, bueno, pues una empresa que va a importar en 2023 ya tuvo decisiones de qué iba a importar en 2016, pero lo planeó a 20, a lo mejor, a 20 pesos el dólar. Exacto. Hoy está comprando los mismos insumos, pero a 17. Sin embargo, algunos de sus insumos son para la maquila y la manufactura y se van a reexportar. Entonces no pagaron el IVA esos. Entonces empieza a haber esta confusión de sí o no hubo una disminución del IVA. El IVA, el SAT comenta que en su estrategia ABC, y ya le agregaron una D, de dar mejor atención al contribuyente. Eso es bien. No, está buenísimo. Hay mayor devolución de manera intensiva, mayor devolución de IVA para meter flujo a las empresas y este efecto por el tema de importaciones, que como decíamos, hay que analizarlo con cuidado y se compensa con mayor recaudación de ISR, cosa que es buena noticia. Y a mí se me ocurrió hace rato que estábamos ahí platicando, una combinación exitosa sería meter más dinero en la bolsa del consumidor mexicano para que gaste más en México. Exacto. Con su peso fuerte, importado o no importado, eso es lo de menos. Y eso al final generará mayor recaudación de IVA. Pero ¿cómo le metes más dinero a la bolsa al mexicano para que gaste? Pues cóbrale menos quizá ISR o estimúlale actividades y ahí empieza las decisiones industriales y empresariales, ¿no? Sí que es clave porque al rato vamos a conocer formalmente los datos del PIB, pero sí es cierto que en la primera mitad de este 2023 un factor clave fue las actividades terciarias que tienen que ver con el consumo. Y entonces sí que se está viendo, por ejemplo, vía el incremento al salario mínimo, un mayor dinamismo del consumo, al menos así se atribuye, pero esto que estás mencionando es fundamental, sobre todo para pues estimular, sobre todo en un momento en que la segunda mitad parecería que Estados Unidos se va a desacelerar un poco, si bien afortunadamente no cayó en recesión, y eso pues tiene que venir un efecto en donde cómo compensas, digamos, un menor dinamismo en las exportaciones, el turismo internacional, incluso me atrevería a decir las remesas, con el consumo doméstico, y ahí la estrategia fiscal puede jugar de manera importante. Y fíjate, 3 datos rápidos, importantes. ¿De dónde provienen esos aumentos de recaudación? Industria manufacturera, maquiladora, servicios financieros,
Ahora, servicios inmobiliarios de estos que vienen Sí. y viven en México un tiempo. Y como cuarto lugar, todo el comercio, tanto interno como externo. Esas actividades se llevan más de la mitad de lo que se recauda. Otro dato, 0.02 Ese. de grandes contribuyentes, no 0.2. No, 0.02 del padrón. 12,000 empresas. Generan la mitad de la recaudación. Y tercero, hay un aumento importantísimo de recaudación por retención de sueldos y salarios. O sea, se está formalizando más el empleo. Que eso es clave. Mi querido Pedro, qué gusto. Buenos datos. Gracias Pascal. Gracias, Y Pedro. nos encuentran en redes sociales Baker Tilly México, Instagram, LinkedIn, Facebook y nuestra página virtual bakertilly.mx. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Vamos a una pausa, regresamos. Twitter, @Beltrán del Río.